familia Ortega es una familia muy grande. Y pues la familia Muñoz, aunque es más pequeña, pues también entra dentro de nuestra familia, ¿no? Pero los Ortega, según me acuerdo, en un momento determinado, yo conté que éramos 50, ¿no? Y yo estaba todavía chico. Creo que ahora seremos mucho más, con las pérdidas que ha habido por el tiempo, ¿no? Y el desgaste natural. O sea, pues ya no están la mayor parte de los tíos, ya no está ningún tío. Ningún tío. De los Muñoz, tampoco hay ninguno. Entonces, pues ya los que estamos ahorita, los viejos, somos nosotros, ¿no? Entonces, hermano Víctor, ya están viejos los pastores, ¿verdad? Así diría mi carnalito. Sí, pues bueno. En la semana pasada estuvimos en Samalayuca, en territorios de Antonio. En este instante estamos aquí en mi casa. En mi casa estamos aquí en una pared. Territorios de Pablo. En territorios paulescos. Esta es la casa de Verónica, de León y mía. Y donde mi primer privilegio que tuve fue la oportunidad de poder pintar esta pared de amarillo. Por el capacete. Sí, claro. O sea, si no, ¿cómo me iba a recordar cómo me iba a tener presente siempre a mi hermano mayor? Bueno. ¿Que se iba a pintar el capacete de amarillo? A ver, cuéntanos cómo estaba esa historia. Pues es que ya no me puedo acordar, ¿no? O sea, pero ha de haber sido una apuesta. Bueno, la historia era más o menos así, ¿verdad? Le decían, oye, vato, te estás quedando calvo. Y decía, no, hombre, no hay pedo. Si me quedo calvo algún día, me voy a pintar el capacete amarillo. Promesa no cumplida. Promesa no cumplida, sí. Bueno, pero aquí está mira. En su honor. Eso fue lo que dijo entrando. En su honor, pues ahí está el capacete amarillo, ¿verdad? El fondo amarillo. Estuvimos platicando, híjole, pues un montón de cosas desde el inicio. Y de repente, pues ya nos quedamos en que tenías como 12 años. Si eran 12 años, pues eso ha sido 1962. 63, porque nací el 13 de diciembre de 1950. Entonces los 12 años los cumplí en el 62, pero en diciembre. Ok, entonces si era 63, entonces yo tenía 2 meses. A ver, ¿tú te acuerdas cuando yo nací? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, entonces eras el más chiquito. Y creo que creciste un poco de mano, pues creo que te tocó más pastura. Porque no creo que la estirpe sea diferente, ¿no? O sea, pero te tocó más pastura y te desarrollaste más. Pues sí, o sea, tenía 12 años, en ese instante me fui al seminario, o sea, en una continuación de la aventura que fue estudiar la dialéctica de los dogmas y de las herejías, ¿no? Que era lo que me llevó a conocer la Ciudad de México. Porque en 1962, o sea, se iba a desarrollar el Concilio Ecuménico y entonces hicieron un concurso para aprenderse las doctrinas de la Iglesia Católica y su establecimiento, ¿no? en la dialéctica de combatir a los dogmas. Entonces, pues habían pasado ya algunos días de haber empezado ese proceso de proselitismo, ¿no? Y de evangelización, o sea, es decir, de que se conociera a nivel de niños qué era lo que significaba un proceso de establecimiento de la doctrina de la Iglesia, o sea, por medio de la reunión de los obispos en la convocatoria papal para discutir y establecer, sin lugar a dudas, la doctrina de la Iglesia. Y pues bueno, yo quería ir a México y había la oportunidad de ir a México estando concursando en el aprendizaje de los concilios ecuménicos. Daban ahí
la historia de los concilios ecuménicos, los dogmas que se iban estableciendo, las herejías que habían provocado la convocatoria para discutir cuál era la verdadera historia de la Iglesia. ¿Cómo fue? Ya platicamos un poco de esto. ¿Tienes tu sensación de cómo fue llegar a la Ciudad de México? ¿Cómo la viste? ¿Cuál es tu impresión? Pues mírame. Bueno, llegaron en camión, en avión. Llegamos en camión. Y yo, pues el camión y el viaje es muy largo. Y entonces del camión, pues no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? O sea, sino simple y sencillamente, ¿no? Me acuerdo de haber llegado, ¿no?, a la calle de Londres, al inicio del concilio ecuménico, al inicio del evento sobre la discusión y el concurso sobre el conocimiento de los concilios ecuménicos. Y eso de haber estado en la calle Londres, algo así, ¿no? Ahí había un establecimiento de la iglesia, ¿no?, metropolitana. Y pues llegamos ahí y pues o sea, por el nombre de la calle, eso debe estar en la colonia Roma o por ahí, ¿no? O sea, en un lugar más o menos nice, ¿no? O sea, entonces pues yo me acuerdo de haber estado pues en donde era el concurso, en un lugar pues muy céntrico, ¿no?, muy metropolitano, ¿no? O sea, edificios altos. Y nos quedábamos en un hotel de la colonia Roma, o sea, creo que era la calle de Durango. No, la calle de Durango es la del Liverpool. Bueno, pues llegamos a una de las calles, un hotel de ese lugar que era cercano al lugar donde vivían los parientes de la señora de la Acción Católica que nos llevaba, que nos había dado las clases, ¿no?, de aprendizaje de los concilios ecuménicos, que había estado en el proceso de ir avanzando pues en la eliminatoria, porque fuimos ahí en Delicias y se decidió que fuéramos a Chihuahua, y creo que fuimos muchos, porque había un conocimiento bastante bien en la ciudad de Chihuahua. Es que yo no me puedo imaginar, yo tengo mi primera impresión de la Ciudad de México. Yo la primera vez que llegué a la Ciudad de México fue muy impresionante. No sé qué tanto puede haber sido para ti, pues llegar, ¿verdad? Finalmente a esa edad, pues no sé, no tienes ningún recuerdo así como... O sea, me acuerdo perfectamente de todo, ¿no? O sea, de la llegada de la Ciudad de México yo debe haber llegado muy cansado, muy agotado, entonces no me acuerdo, ¿no? O sea, me acuerdo, ¿no?, de estar llegando al hotel, o sea, y que era un hotel cercano a la casa donde vivían los parientes de María de la Paz Robles, ¿no?, la señora Robles. Lo de la florería. La de la florería. Y pues, o sea, despertar y ver que estaba en una ciudad que, bueno, en primer lugar que estaba en un edificio donde estaba en el segundo piso cuando menos, o en el tercer piso, en un hotel, y entonces que había que bajar, y vi una Ciudad de México muy ajetreada, muchos negocios, muchas cosas, ¿no? Me acuerdo de los refrescos que había, ¿no? O sea, refrescos muy diferentes, ¿no? Jarritos del Naranjo y no sé qué. Que no se veían acá. De la UER. O sea, cosas que no se veían en la ciudad. Me acuerdo de que todavía pasaban por ese lugar, que ahora es una zona pues muy céntrica y me imagino que muy, muy comercial, ¿no? O sea, pues se veían todavía carritos que iban vendiendo, o sea, frutas que no se veían en el norte, ¿no? Que no conocíamos. Pero entonces, pues es así como una nebulosa, ¿no? O sea, ¿y a dónde fueron a pasear? pues bueno, y fuimos al bosque de Chapultepec, fuimos, o sea... ¿Conociste el castillo de Chapultepec? Pues sí, pero a mí lo que más me impresionó, o sea, es el barrio, ¿sí? O sea, porque te digo, enfrente, no exactamente enfrente, ¿no?, sino del otro lado de la calle, dando la vuelta en una privada, vivían los Rentería, que eran parientes de Padre Rentería de Robles, ¿no? O sea, y pues pues llegar ahí, ¿no? Y ver la televisión, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? O sea, una de las cosas que me acuerdo es de ver el fútbol, y me acuerdo de la risa que provoqué, ¿no? O sea, diciendo, wow, qué alto avientan la pelota, y dice, no, pues eso no es nada, ¿no? O sea, fue un salvamento, ¿no?, de la defensa.
que despejó la pelota, ¿no? Y la pelota se fue muy alto, ¿no? Pero eso futbolísticamente no significa nada, nada más es un despeje no, ¿cómo decir? Medio fallido, ¿no? Sí. Entonces, y pues ahí lo Rentería, ¿no? Pues o sea, me explicaron, ¿no? O sea, a lo mejor un poco burlonamente, ¿no? O sea, que eso no era el fútbol. Y pues sí, me acuerdo muy bien, ¿no? Que el equipo que estaba jugando en ese momento era el Necaxa, ¿no? Porque era el equipo de los electricistas y los Rentería trabajaban para la Comisión Federal de Electricidad, que era también el lugar donde trabajaba mi abuelo, y Pero, donde trabajaron, y en aquel entonces no era todavía la compañía de luz y fuerza en el DF. pues creo que sí, pero Pero eran electricistas, yo, o sea, finalmente, ¿no? O sea, eran gente de la misma profesión, o sea, y pues vivían para mí bastante bien, ¿no? O sea, un departamento citadino, bien situado, no periférico, y y pues tenían tele, veían fútbol, o sea, hay una de las cosas muy, también que me recuerdo mucho es que practicaban el box, ¿no? Y en eso yo creo que yo pues fui un buen practicante. Bueno, ya regresamos de la Ciudad de México. Regresé con un regalo y una vajilla de artesanías, ¿no? De barro, ¿no? O sea, pues que obviamente ahora no las compraría, pero en aquel entonces se me hicieron muy, O sea, pero tú la compraste, te la sí, regalaron. para regalar a mi madre, ¿no? O sea, pues es que me dieron dinero para que trajera, ¿no? Pero pues, o sea, realmente estaba todo incluido, ¿no? Y Compraste un o sea, ya de regreso, dice, ¿cómo que cuesta 10 pesos o 15 pesos o 20 pesos? Que en aquel tiempo eran, pues, bastante, ¿no? Me imagino, ¿no? Eran cuando menos, o sea, un día de salario, ¿no? O sea, para un electricista. O para un trabajador de la comisión perdón, para un trabajador de taller. Algún día sabremos la equivalencia más o menos. Eran $1.50, cuando menos. Y cuando regresaste, bueno, voy a hacer un símil, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después, cuando te vas a Francia. Mi madre estaba así como que mega orgullosa, ¿verdad? De que su hijo, o sea, si ha subido un avión y vivir a Europa, ¿no? Me imagino que en ese entonces, pues fue como que el equivalente, ¿no? Sí, pues sí, o sea, fue muy importante, ¿no? Porque, pues, o sea, en primer lugar, éramos muchos en Delicias. Fuimos a concursar con gente de todo el estado y fuimos al concurso nacional nada más 2. O sea, uno de la edad mía, o sea, para concursar entre 10 y 12 años. ¿Y en el concurso cómo te fue? Y el otro era Ramón Funk, el hermano De Luis Carlos. No, el tío. El tío de Luis Carlos. Y el hijo el hermano de Luis. Y pues, o sea, me fue muy bien, o sea, hubo ahí una discusión, en la final, pero hicieron ver cómo, o sea, yo gané el concurso con mi categoría, la gente más dura fue la de Chilapa, Guerrero, así que no podían desempatar, ¿no? Y me acuerdo mucho, ¿no? O sea, que hicieron una pregunta, ¿no? Y uno de los curas pues de ahí, de que estaba organizando el concurso, o sea, dijo, no, esa pregunta no es muy, o sea, esa es una pregunta ya teológica, ¿no? Y yo, o sea, diciendo, no, pues creo que la puedo responder, ¿no? No sé qué tan, o sea, lo que sí era una pregunta que no era nada más de memoria, sino de interpretación. Y entonces, pues ya con eso, ¿no? O sea, ahí se paró, ¿no? O sea, el concurso, me dieron a mí el triunfo y luego después nos juntaron con la categoría de mujeres, ¿no? O sea, a ver quién de los dos sabía más. Pero ahí hubo muchas discusiones y muchos problemas, ¿no? Y las mujeres siempre ganan. no, pues dijeron que había empate, ¿no? O sea,
¿Y te veías cura en ese momento? O sea, yo realmente la única cosa que quería es ir a la Ciudad de México. O sea, yo llegué a eso, no sé si recuerdas, pues yo dije, pues ya llevaban la mitad de lo que era O sea, la entonces, memorización. vamos a decir, el propósito sustantivo fue ir a la Ciudad de México, pero cuando regresaste, Sí, pues ya era un, o sea, me acuerdo, eso sé que pasó porque cuando me iba a salir del seminario, hace muchos años después, o sea, me dijeron que el efecto de ese viaje a México había sido que el párroco de la ciudad dijera, este muchachito, o sea, hay que darle seguimiento, ¿no? Porque debe ir, o sea, debe irse al seminario, debe irse al seminario. Entonces ahí el padre Cano, o sea, me vio posibilidades teológicas, o sea, de decir, pues es un muchacho que entiende más o menos y que puede aprender bien la doctrina y puede ser, como se dice, un buen gallo para discutir, bueno, para predicar o para estar en la obra de cristianización de la sociedad. Para salvar al mundo. Para salvarnos. Lo cual hubiera sido así como que algo para mi madre, así como que, uff, pero bueno. No, sí, así era, ¿no? Pero Sí. bueno, y entonces ya regresamos y luego, a ver, cuéntame, ¿qué recuerdas de cuando nací yo? Pues mira, o sea, lo que me acuerdo, o sea, es que, o sea, el viaje al nacimiento, pues era, o sea, pues, o sea, de repente desaparecía, ¿no? Mi mamá, ¿no? Y se iba, al hospital, ¿no? Y ya regresaba conmigo. Creo que yo nací en el seguro. Sí, tú naciste en el seguro. Yo creo que naciste en el seguro tú, Benjamín y Rafa, a lo mejor. O sea, porque antes, o sea, no había seguro social, ¿no? Y nacíamos En el hospital. o en el hospital o en la casa. Yo nací en la calle Cuarta Poniente, ahí en el taller donde está Pinturas Elías, ahí donde trabajó mi hermana. Y estaba la vecindad, que te platico que tenía un lavadero, ¿no? Y una higuera en donde nos juntábamos. Y luego ya posteriormente a mi nacimiento, ¿cómo era yo de recién nacido? ¿Cómo fue mi recepción en la casa? ¿Algo cambió? Todo. Porque entonces, en ese entonces, yo supongo que fue la época en la que mi padre empezó a ponerse malo. Sí, no, pues, o sea, mira, o sea, la economía en la casa siempre estuvo bastante bien, pero hacia la época en que tú ibas a nacer, que sería los 1962, 63, o sea, las cosas empezaron a ponerse mal en la economía de la casa y creo que en la ciudad. Entonces, mi padre, o sea, buscó otras alternativas y pues realmente no había, pues, o sea, trabajos, ¿no? En cualquier parte, ¿no? O sea, tener un trabajo bien pagado como electricista, pues no iba a ser tan fácil, ¿no? O sea, y entonces, pues, o sea, ahí fue donde empezó la economía de la casa a ponerse mal, ¿no? O sea, Complicado. sí, o sea, te digo que creo que cuando nació Benjamín, o sea, ya Rafael andaba caminando y Rafael tuvo un accidente porque le trajeron de Juárez un bonete y se lo puso y empezó a jugar a la gallinita ciega y se cayó y se lesionó. Entonces, en ese momento, pues, o sea, si Rafael estaba de 4 años, ¿no? O sea, pues tú estabas por nacer o estabas, No, no más, porque Rafael me lleva a mí, mira, José Luis me lleva 3 años, ¿sí? Benjamín supuestamente llevaba 2 más, o sea, 5 años, sí, y entonces como 7 años, o sea... Pues bueno, o sea, te digo, Rafael, o sea, entonces tú naciste en el seguro y ya no vivíamos en la casa de la tercera y décima. Yo no me acuerdo. No, pero o sea, de las historias que te han contado, ¿no? O sea, No, pues son de las cosas que yo no tengo. pues mira, yo me imagino que tú no debiste haber nacido ahí y el problema es que no me acuerdo, o sea, creo que tú naciste
en el barrio sur, sí, en el barrio sur, o sea, porque era un barrio donde había llegado mi madre cuando vinieron del Palmito, y era un barrio donde vivió mi abuelo, Antonio, que compró una casa, bueno, que rentó una casa cuando se salió de la Comisión Federal de Electricidad y duró ahí un ratito, y yo creo que en ese momento fue, y luego se fueron a vivir por allá por donde están la salida a Ñoqui. Ok, entonces las cosas estaban complicadas y luego mi padre intentó irse a trabajar a celulosa. Sí. Ya te había dicho, ¿no? O sea, que los Ortega no había entrada. Todavía no. ¿Y todavía estará vigente eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno. O sea, pero bueno, entonces, un buen día, mi padre se muere. No digo no un buen día. O sea, un día, o sea, mi padre fallece. Y eso pues da un cambio de 180 grados, supongo, a lo que había sido tu vida, a lo que había sido la vida de todos nosotros también, ¿no? Pero antes de pasar ese trazo, ¿verdad? Yo me fui al seminario antes. Ya te habías ido al seminario antes. Tú ya estabas en el seminario. Ya estaba en el seminario menor. Debes haber estado el primero. O sea, le llamaban previo, ¿no? O sea, era, entrabas y homogeneizaban ahí el conocimiento, o sea, mucha gramática, mucha geometría, mucha aritmética, para que empezaras a tener procesos, o sea, decir, estrictos de orden mental, ¿no? Y luego entrarle a los idiomas y a la gramática, al latín y al griego. A ver, y entonces, pero antes de continuar, vamos a hacer ahí como que una pausa histórica, para hacer una pausa histórica, y vamos a regresarnos para que me cuentes tu versión, ¿sí? De tu versión, de cómo fue que llegó mi mamá a Delicias, dónde vivió, dónde estuvo, ¿sí? Cómo era su vida y qué hacía, ¿verdad? Sí, bueno, te digo, o sea, la llegada de mi madre a Delicias antes de eso, antes de la boda y antes del que se fue con mi padre. O sea, ¿no se casaron? No, se casaron hasta mucho después. O sea, mi madre, o sea, había trabajado en el hospital regional y se iba a casar con un ranchero, o sea pues me imagino que tenía más o menos recursos y el ranchero, ¿no? Pues fue a presentarle su rancho, ¿no? Y resulta que cuando llegó al rancho se le acercaron sus hijos, ¿no? Y del ranchero. Los hijos del ranchero. Y entonces mi madre, pues, aquí se acabó, ¿no? O sea, los chavitos se le dijeron, papá, ¿y cómo que tienes papá? Sí, pero estos muchachos ya se van a Zacatecas, o no sé dónde se iban a ir. Y mi madre, pues, o sea, dijo, no, pues, que no se vayan, sí, no tengo ningún problema en que aquí se termine todo, ¿no? O sea, y ahí te ves, ¿no? Y así fue como se deshizo ese... Por ejemplo, esa parte no me la sabía, ¿no? Ese matrimonio, que para mi abuelo, ¿no? Que había sido, pues, un empresario exitoso, mi abuelo Santiago, y que había dejado, o sea, eso ya te lo había platicado la vez anterior, ¿no? O sea, todos sus negocios, ¿no? Porque le dijeron que tenía una enfermedad que Esa parte no me la has contado, todavía no me la has contado. Esa es la parte que quiero que me cuentes. O sea, es decir, quiero que regresemos primero, a ver, vamos a regresarnos a mi madre de niña, la versión que tú tienes. Bueno, o sea, mi madre, o sea, nació en el Palmito Durango porque mi abuelo trabajaba como pagador tenía un buen trabajo en la construcción. Yo tengo la historia de que mi madre nació en Barcelona. Sí, o sea, es en los ranchos de Tlahualilo. De Tlahualilo. Y luego después se fueron al Palmito porque allá estaba el trabajo. A ver, pero antes de continuar, y es una pregunta así, ¿mis abuelos eran españoles o hijos de españoles o...? Pues
Pues mira, la historia esta, o sea, es bien curiosa. O sea, tu abuelo Santiago, mi abuelo Santiago, o sea, era un señor de ojos azul gris, ¿no? Barbado, ¿no? O sea, esbelto, que había sido hombre exitoso de negocios y que lo perdió todo porque le dijeron que se iba a morir y dijo, pues yo me voy a gastar mi parte, ¿no? O sea, dejo asegurada a mi familia, que repartió la mitad de su capital, ¿no? Vendió su molino, vendió su tienda, vendió no sé qué más tenía y, y la repartió entre sus hijos. Y él se fue a conocer el México de noche, eso decía él. O sea, porque se iba a morir, porque le dijeron que esa enfermedad no tenía... Me imagino que era una enfermedad que tenía que ver como con el paludismo, porque había sido pagador en Palmito y se fue a trabajar a una presa en Sinaloa, no sé, o en Durango, no sé por qué, Sanalona se llama la presa. Y entonces allá le dio algo así como paludismo, una enfermedad tropical. Y se asustó, ¿no? O agarró la recta y dijo, pues aquí reparto lo que tengo, ¿no? O sea, se lo doy a mi familia para que siga, para que tenga, o sea, un tránsito económicamente asegurado, ¿no? Para mi ausencia y que empiecen a desarrollar sus capacidades de moverle, ¿no? O sea, yo me voy a ir, me gasto, o sea, mi parte, ¿no? O sea, en conocer el México de noche. O sea, y se fue, ¿no? Y después la familia con el chivo, ¿no? De 1 o 2 años, ¿no? O sea, o como que para que sobreviviera y empezaron a buscarle. Y fue y conoció el México de noche. O sea, él contaba esas cosas. Y no crees que a mí me da mucho, ¿cómo se dice? O sea, orgullo, sentimiento, no, envidia, ni envidia, ni nada, no, o sea, yo decía, bueno, mi abuela siempre le decía, ay, sí, mire, usted siempre tan presuntuoso. O sea, mi abuela cuando se ponía a echarse demasiado champú, ¿no? O sea, ella le decía, no. Y la verdad de las cosas es que mi abuelo tuvo una educación bastante, pues, inusual para su tiempo y además, o sea, tenía una inteligencia aparentemente, pues, muy arriba de la media, ¿no? ¿Y eres español? No, o sea, pues, o sea, te digo, o sea, ahí la discusión era, o sea, de quién demonios era hijo mi abuelo, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los papás de mi abuelo? sí, porque, o sea, pues, o sea, él se cambió el apellido Ortega Villalba, ¿no? O sea, y se puso primero Ortega, que era el apellido de su madre, no sé por qué razones, ¿no? O sea, pero lo que sí, o sea, es que mi abuela, o sea, la bisabuela, pues era, o sea, blanca, ¿no? O sea, colorada o rubia, no sé. Y, y su padre, pues no era muy rubio, ¿no? Entonces ahí había la historia de quién demonios era hijo mi abuelo, ¿no? Se hablaba de que podía ser hijo del cura, hijo del hacendado, hijo del político, ¿no? O sea.